gracias. Yo voy a ser muy breve. Nada, contar un poco la genealogía, ¿no?, de este ya segundo, ¿no?, segunda actividad o, no sé, o segundo encuentro, ¿no?, en torno al VIH-Sida, de donde parte el origen, que tiene que ver mucho con la imagen que hemos utilizado, ¿no?, en las redes, ¿no?, para difundir, ¿no?, este encuentro, que tenía que ver con esa idea de, ¿no?, de silencio igual a muerte, ¿no?, recuperar esa imagen. Y este programa, ¿no?, que todavía no tiene nombre y que en algún momento tendremos que ponerle nombre, ¿no?, porque sí que va a tener continuidad, pues está empezando, ¿no?, a tener continuidad, ¿no?, y seguramente está siendo informal, pero deberíamos empezar a darle forma también. Partía también de una pregunta que yo hice en un momento determinado, ¿no?, que era si se había trabajado, ¿no?, la memoria del VIH, SIDA, ¿no?, y sobre todo desde un museo también vinculado al arte contemporáneo, y la respuesta de dos personas fue: de eso no se habla. Y no sé si era de eso no se habla, o de eso no hay que hablar, ¿no?, o si era de eso nadie se ha ocupado. Entonces el planteamiento, ¿no?, de este programa, ¿no?, de encuentros, tiene que ver con esa idea, ¿no?, de vamos a hablar, ¿no?, de eso que supuestamente no tenemos que hablar, ¿no? Entonces, o no se puede hablar o no se quiere hablar, ¿no? Entonces, empezar a trabajar en esa línea, ¿no? Y entonces, hablando con Pepe Ramos Arteaga, que yo creo que es una persona, ¿no?, fundamental en el contexto, ¿no?, y también fuera del contexto para este tipo de reflexiones, le propuse que generara un encuentro, ¿no?, y él ha generado este encuentro que ha titulado, ¿no?, El archivo fantasmático del VIH-Sida en Canarias, ¿no? Así que esa es un poco, ¿no?, la genealogía de esta sesión, que podríamos llamar. Y yo nada, ya le cedo la palabra a Pepe, que ya es conocido, ¿no?, de la casa, ¿no?, uno más de la familia TEA, y él le dejo que presente también, ¿no?, a los nuevos protagonistas, ¿no?, de este encuentro. Y nada, muchísimas gracias, Pepe, y nada, os dejo ya que habléis, ¿no? Bueno, pues yo le quiero dar las gracias muy efusivas a Sergio, porque un poco en la línea de hacer del TEA un espacio no solo museístico y de tránsito ciudadano, sino también un espacio de discusión, un espacio de encuentro, y sobre todo convertir también el museo en una especie de contraarchivo frente al otro archivo que representa la biblioteca o los archivos tradicionales. El museo representa un tipo de archivo bastante plástico, bastante difuso y muy cercano al concepto de archivo fantasmático, que es la idea con la que se quería precisamente establecer esta mesa. Esta mesa iba a ser un poquitín más amplia, afortunadamente no va a serlo, porque eso nos va a permitir elaborar otro encuentro ya con la parte biomédica, porque como les he comentado, como he comentado en la introducción que tienen en sus manos, realmente ha habido muchísimo trabajo, afortunadamente, aunque ahora corre peligro todo el proyecto ONU-SIDA por las nuevas políticas negacionistas, sobre todo de Estados Unidos, que era uno de los principales proveedores económicos de los programas. Entonces ha habido siempre un enfoque muy biomédico y hay dos aspectos que siempre se han perdido: la parte más humana del problema, la vivencia, y por otro lado también la memoria del VIH-Sida, que ha prácticamente, por ejemplo, en Canarias tenemos algunas personas que se han hablado, y en este pequeño librito que sacó casi de manera clandestina, porque lo tienen muy pocas personas, la Dirección General de Igualdad del Gobierno Autónomo de Canarias, de unas entrevistas que se hicieron para el archivo de la disidencia en Canarias,
se han extraído pequeños fragmentos y con eso se ha construido un capítulo muy breve de esa historia o una prehistoria del SIDA en Canarias. Hemos puesto estas jornadas un poco al calor de una figura un poco extravagante y heterodoxa que es Néstor Perlonguer, el artista, poeta e intelectual argentino, fundamentalmente porque fue una persona que transitó fuera de los circuitos académicos, que transitó también por los espacios del cruising, por los espacios del mundo del chapero. Era una persona que era capaz de transitar, pero también era una persona capaz de preocuparse hacia dónde iban las experiencias vividas y cómo tendríamos que mantenerlas en el espacio y en el tiempo como un archivo, más bien como un contraarchivo de las experiencias sexodisidentes en el contexto latinoamericano, pero también, por supuesto, en el canario. Yo no me voy a extender mucho más, puesto que, como todo contraarchivo que se precie, yo vengo aquí como facilitador del encuentro, pero lo importante es escuchar en primera persona los testimonios de las personas que me acompañan hoy en la mesa. Son 3 personas que estuvieron muy vinculadas en su momento al primer momento en Canarias, finales de los 80, principios de los 90. Para quien no tenga un poco la cronología en la mente, los primeros casos son de junio del 81, pero ya en octubre del 81, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ya se detecta el primer caso conocido en el territorio español. A partir de ahí empieza o se generan una serie de, recuerden, toda una primera fase que es terrible. Cualquier persona que se haya acercado a ese momento sabrá que entre los años 80 y cuando ya prácticamente se ha cronificado gracias a los tratamientos, hay todo un mundo de desprecio, de ninguneo, de invisibilización de lo que es la transmisión, ya no solo los aspectos más científicos o médicos de la cuestión, sino también la cuestión fundamentalmente de las experiencias y de las vivencias de esas personas. ¿Por qué? Porque hay toda una campaña. Recuerden que coinciden en el tiempo Margaret Thatcher y Ronald Reagan, personas con una formación, bueno, lo de formación mejor dejarlo a un lado, porque es como este también que tenemos ahora, personas con una deformación muy clara de carácter religioso y con unas ideas completamente absurdas sobre cómo se transmitía o cómo, cuál sería lo ideal para intentar frenar la expansión de la enfermedad. Y lo que hicieron fue, durante casi 10 años, transmitieron toda una sensación de terror, toda una sensación... hay una historiadora, una medievalista, que ha hecho un estudio muy interesante sobre cómo se construyó el discurso contra el SIDA en los primeros 10 años, Caroline Dinshaw, que además es especialista en archivos, y tiene varios artículos como la construcción del discurso sobre la peste en la Edad Media o la persecución antisemita en la Edad Media coincide en gran medida con los mismos mecanismos que utilizaron las democracias occidentales contra las personas con VIH. Las 3 personas que les voy a presentar, por tanto, estuvieron justo en ese momento crítico en el que no se sabía qué hacer. Incluso en las clases del máster yo les comento que antes era muy difícil explicar cómo pudo ser la incidencia en la población y sobre todo en la población sexodisidente y en la población toxicómana, cómo se vivió esto. Pero hemos tenido la experiencia del COVID y lo único que les pido es, recuerden las 3 primeras semanas del COVID, no cuando ya empezó a formalizarse la información, sino cuando no sabíamos si teníamos que coger el felpudo, lavar el felpudo, si teníamos que coger los tenis, poner los tenis, si podíamos tocar, no tocar. Bueno, esas 3 semanas, extiéndanlo durante por lo menos 10 años. Y con una población muy específica. Igual que había gente que se ponía en los balcones a denunciar o a gritarles a las personas que trabajaban en los hospitales, esa misma agresividad y esa misma violencia de las 3 primeras semanas son las mismas, pero extiéndanle en intensidad y además sobre un colectivo o unos colectivos
en los que la violencia y la agresividad venía desarrollándose desde hace ya cientos de años, con lo cual había, por así decirlo, estaba entrenada la violencia contra las poblaciones sexodisidentes o contra las personas en situación de vulnerabilidad o, digamos, los colectivos migrantes, porque ahí tenemos que contar también con los colectivos migrantes que fueron también criminalizados, sobre todo los de América Latina y las poblaciones del continente africano, pues evidentemente ese es el momento que ustedes pueden, en parte, para entender cuál fue el grado de presión y de represión que hubo contra esto. Y sobre todo la ignorancia, porque desde el momento en que se señaló, se estigmatizó a una víctima propiciatoria, a un chivo expiatorio, parecía que había desaparecido el VIH. Y eso lo que hizo fue abrir la puerta para que no hubiese políticas verdaderas de prevención ni tratamientos reales, puesto que se consideraba que era un mal de pocos. ¿De acuerdo? Y eso hizo que, entre comillas, la situación se agravara mucho más. Entonces, en ese momento, estas tres personas estaban en ese contexto en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Esto significó, no sé si aquí está la persona, porque tampoco no le he pedido permiso para comentarlo, pero lo tienen en esto porque sí me permitió que pusiera su testimonio. Esto obligó a que, por ejemplo, se desmantelaran los primeros lugares de sociabilidad, por ejemplo, homosexual. Recuerden que estamos en los años 80 y el dictador murió en el 75. Fueron unos años en los que de repente la gente es como cuando abres al campo y sale todo el ganado, pues ahí se murió Franco y se abrió aquello y salimos todas allí a fornicar por donde fuera, en un árbol del Parque García Sanabria, debajo del puente y de donde nos diera la gana. Entonces, claro, en un momento como muy álgido y se empezaban los primeros colectivos, empezaban los primeros espacios de sociabilidad urbana de la noche. Los lugares de cruising siempre han existido a pesar del poder y de la policía. Y por primera vez había una conciencia, se estaban publicando libros, había revistas como, no sé, El Party, donde había una parte, digámoslo así, para adultos, pero había otra parte de información muy importante. Había un ambiente y de repente con la llegada precisamente del VIH, de repente se desmantelan los espacios ya establecidos, esas redes de sociabilidad que había, desaparece todo el discurso de la libertad, desaparecen las prácticas de riesgo, las llamadas prácticas de riesgo, etcétera. Y como dice esta persona aquí en este fragmento, yo que había empezado a salir del armario, estoy hablando de una persona que en aquella época tenía 36 años, ¿de acuerdo? Yo que por fin había empezado a salir del armario, me tuve que volver a meter y no salí hasta finales de los 90. Ese es más o menos el resumen de lo que pudo ser la incidencia humana también en del virus. Entonces yo me voy a callar a partir de ahora porque la idea sería que hablaran tanto Emi como Kiko como Fara. Emi y Kiko les pedí por favor que intentaran actualizar para nosotros un poco cómo era el ambiente, cómo se movieron en los colectivos, porque pertenecían a colectivos, por ejemplo, como la incidencia, por ejemplo, de la parte médica, que la veremos en la siguiente sesión, cuando localicemos a don Eduardo García Ramos y a María del Mar, que fueron las dos personas que García Ramos desde el dispensario junto con otras personas, pero la otra persona fue la primera tesis doctoral sobre el fenómeno, y esas protagonizarán un encuentro posterior. Pero tanto Emi como Kiko representan esa parte activista, y con Fara tenemos una suerte inmensa, que aunque esta personita que está aquí, porque una cosa que tenemos que rescatar también de esa memoria, aunque ha sido rescatada en otros lugares, es precisamente cómo se vivió desde el arte, en este caso desde la performance. Y hay un personaje extraordinario, personaje al que quiero mucho, porque además
en este caso, tanto Erika, que es el personaje que vamos a convocar aquí como si hiciéramos un pequeño ceremonial, como Fara, como Irene Rosales, a quien agradezco que nos haya dejado algunas de las fotos de las performances de Erika, y yo agradezco esta que me la regaló Fara, porque Erika y el grupo de Erika actuaron y tenían su sede en la Ciudad Juvenil del Toscal, que en aquella época era un espacio ocupado por jóvenes del barrio del Toscal, y donde nos criamos precisamente con esta idea de interacción y sobre todo de resistencia frente a determinadas formas de ver. Por cierto, aquí tienen una hoja suelta que le pedí permiso a Kiko porque, claro, Emi me dice, di que soy trabajador en taco, yo no sé qué, animador. Y yo le pedí a Kiko, digo, hazme una síntesis un poco de tu trayectoria, y me envía este documento que considero fascinante porque a su manera es su biografía, por supuesto en latín, porque es una forma de reapropiarse de algo que se habían quedado los curas, y nosotros tenemos también derecho a cogerlo y malearlo. Y se queda corto. Y se queda corto. Esta es su biografía, un poco, y es maravillosa esta biografía porque remite a algunos de los momentos más tensos y de los que no se ha hablado, que es los diálogos y los desencuentros entre los movimientos sexodisidentes y el activismo sexodisidente con los compañeros y compañeras de sindicatos, partidos de base, partidos obreros, etcétera, que no fue en muchas ocasiones un diálogo fluido, sino más bien de encuentro. Como saben que, por cierto, se los recomiendo, Irene, te acabo de dar las gracias, es responsable de la foto, que es esta señora que está aquí. Gracias, Irene. Por cierto que, para si quieren completar, ya que estamos aquí, recomendamos algo de bibliografía, Invertidos y Rompepatrias de Piro Subirats habla perfectamente de ese texto, y también Tirad al maricón, que son dos libros fundamentales para entender los desencuentros entre los primeros movimientos activistas y los partidos políticos de clase, obreros y los sindicatos. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo ya me callo y ahora sí que les doy paso, porque si no... Bueno, ¿quién empieza? ¿Kiko? Venga, Kiko. Es que él habla más y mejor. Pero, entonces, gracias. que empiece él y ya. bueno, pues, buenas tardes a todo el mundo. Nada, tienen por aquí todo el ladrillo que le lancé a Pepe. Y a ver, yo digamos que vengo de una familia rara, pero medio rojilla desde mi infancia. Y evidentemente, como mucha gente de mi edad o similar, lo de la salida del armario fue algo tardío, porque te jugaba, bueno, que te pusieran en la puerta de la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso sí, cuando salía por todas. Tú por lo menos tenías armario. Yo empecé a estar en movimientos sociales, pues cuando el año 82, cuando se presentó Unión del Pueblo Canario. Después las movilizaciones contra la OTAN, y la huelga general estudiantil del año 87 contra el plan de empleo juvenil, y ya me metí de cabeza cuando el cierre patronal de la Universidad de La Laguna, cuando se creó la Universidad de Las Palmas. ¡Escándalo! Y entonces, como una simple situación, me fui acercando a un grupo político que sinceramente, viendo todo el panorama que había, era lo mejorcito de lo mejorcito de lo mejorcito, que era JCR, Juventudes, LCR, Partido, que fue donde comenzó verdaderamente mi formación política.
como tal. Y fue Traduce, amiga. LCR, Liga Comunista Revolucionaria. Vale. Los troscos. Fue donde comenzó mi formación política y fue cuando yo empecé también a darme cuenta que no había liberación si no había liberación personal. Que no hay emancipación si no se emancipa todo Cristo bendito. Y por esa misma época, yo, dinosauria jurásica, conocí a esta dinosauria cretácica, más joven. Y fue en el momento en el que se había creado, por un lado, el colectivo Tagoror, por otro lado, el Comité Antisida. ¿Cómo te decía Antisida? Comité Ciudadano Antisida. En un primer momento siempre hubo miedo de, o sea, como estábamos con el San Benito encima, pues se intentó separar lo que era la militancia sexodisidente de la militancia contra el VIH para no estar con el San Benito siempre. Y en primeros momentos los intentos eran de desvincular y de hay más cosas de las que hablar y hay más cosas por las que luchar y bueno, ahí tuvimos unos cuantos escándalos bonitos porque bueno, éramos juntos pero no revueltas y me acuerdo cuando sacamos primera vez en Canarias lo sacó el Comité Ciudadano, un folleto que se titulaba Manejas el caballo, que era la primera vez que se da un folleto para personas drogodependientes, para enseñarles que limpiaran las chutas, que no las compartieran, etcétera, etcétera, etcétera. Se montó. O sea, provocando que la gente se inyecte cosas. Sí, 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 Muy bien. estamos haciendo apología de los drogaditos. O sea, se montó una muy, 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 muy gorda. Pero que además en aquellos comités incipientes ciudadanos que son de principios de los 80, que es el principio del SIDA, allí había todo tipo de personas, habían familiares que eran señoras, que se le había muerto el hijo, y entonces, claro, hablar de ciertos temas con cierta gente que venían de una cosa muy retrógrada, pues era un conflicto terrible. Sí, sí, y lanzarlo a la luz pública. O sea, vamos a hacer campañas de prevención para toda la población. Y la primera dirigida a los pinchómanos, horror, a los yonkis, espanto. Eso no ni existía, ni... Pero bueno, recuerdo la segunda bronca, enorme. No sé, ¿fueron tantas? Sí, pero las gordas. Primera vez que Comité Ciudadano Antisida y Colectivo Tagoror solicitamos al Ayuntamiento de Santa Cruz un kiosco con carnavales para repartir condones. Ave María Purísima. Sin pescado y con cebolla. Pues no se le ocurre otra cosa a nuestro querido alcalde de aquella época, al que yo llamo cariñosamente el cochino empinado, que dar una rueda de prensa. José Emilio. Respete. Yo soy Emilio José y me jodió más porque él se llamaba José Emilio y yo dije, qué cabrón el traidor este. Me llevaba por el mal camino. Un gordo insoportable. Cochino empinado. Perdón, es que no lo podía tragar. Lo Un siento. cochino empinado, que Da además igual, hubiera aquí todo el sido mundo flaco, era tiene insoportable. motivos para detestarlo. Era tonto. Y bueno, pues a ese señor le da por hacer una rueda de prensa, cuando nosotros en los comités habíamos hecho lo único, presentar la solicitud, con una argumentación de por qué era necesario. Y ese señor sale ante los medios de comunicación y dice que en su municipio no se va a abrir un antro como ese porque ni su mujer, ni su hermana, ni su hija son putas. Se monta tal bronca, sin comérnoslo ni beberlo, se monta tal bronca que esto llega hasta la prensa nacional. Sale en El País. Se monta tal bronca contra el ayuntamiento que al final se dio y por primera vez se pudo hacer prevención de VIH en los carnavales. A los cutres, pero lo hicimos. A lo cutre, sí. Pero es que ahí había una pugna también pública, que la iglesia se manifestaba sobre el SIDA, decía que lo único que podías hacer era abstenerte de tener sexo, que esa era la solución al SIDA, que era lo que creía esta gente, que eran de misa y del PP. Y luego la ciencia que decía que la única manera de prevenirlo era el uso del condón.
Pero eso era como un anatema, siempre estaba el condón, era como un anatema. Y luego yo me acuerdo también cuando el dispensario logró tener un programa de repartir condones de manera gratuita a través de la sanidad pública. Pecado. Y se los robaban y los iban a vender al rastro. Teníamos que estar todo el día, parecíamos unas policías, de ahora aquí te hicieron esto, mira, ten cuidado con esta que se roba los condones, que son de dinero público. Y siempre hemos andado un poco así a otras manos, ¿no? Sí, sí, y a escondidillas, y Bueno, cuando lo de la teníamos alguna escondidilla. persona en la administración que más o menos nos apoyaba así por detrás de la mesa. Y siempre, además, otra cosa que nos has nombrado, el baldón de la iglesia y el castigo divino. Sí, Castigo divino. sí, pero bueno, eso cuando los dio a los heterosexuales, eso ya lo apagaron. Sí, entonces directamente Lo la apagaron. divinidad se esfumó. Y bueno, la cosa es que en aquella... Repartimos los condones. Sí. Y fue un éxito. Bastante. Y no Pero fue un éxito que se lo llevan de las manos, niño. porque el tonto del alcalde nos hizo una campaña gratuita maravillosa. La gente se volvió en contra, entonces nos buscaban. Y como, ¿usted solo de los condones? Sí. El efecto extradición auténtico, Sí, pues... pero- Toma. Pero además otra cosa que recogiendo el bucle de lo que dijo Pepe antes, nosotros salíamos de una represión absoluta, de una dictadura, jamás habíamos visto un condón, ni sabíamos lo que era ni cómo funcionaba. No teníamos ni idea, de verdad. Y entonces cuando íbamos allá a aquellas charletas, nos decían, pero es que usted no ha usado condón. Y decíamos, ¿y qué es un condón? Porque es que nadie nos lo había explicado. Nunca habíamos tenido acceso a ese tipo de información. El sexo era un tabú y la gente toda espantada por ver una teta en una revista y ese era el país que teníamos. Y esa explosión, como dice Pepe, duró poco, porque si él se muere en el 75 y en el 86 es el primer caso detectado, pues son 6 años. 81. Duró poco la fiesta. Duró nada. Bueno, pues yo sigo con... Bueno, pues en aquel momento, gracias a la gente del SRJCR, me voy a unos encuentros internacionales de juventud de la Cuarta Internacional, porque yo no sé lo que van a creer, pero yo era joven y lozana. Y en estos encuentros me veo por primera vez en mi vida que dentro de una... Con esos encuentros tengo para hablar lo que no está escrito, porque fue una ruptura mental y de esquema muy grande por muchas cosas. Pero cuando me veo que yo era en plan tienda campaña y poco más, evidentemente, pero cuando yo me veo que había uno de los espacios que se había constituido como área de gays y lesbianas, ojo, estábamos hablando en el tiempo en lo que el colectivo no tenía letras. Y en el tiempo del debate de si se ponía gays y lesbianas o lesbianas y gays. Me acuerdo de las broncas y yo de decir, no, lesbianas primero porque las mujeres siempre van detrás, pues no. Tuvimos una por eso. Ah. Por el orden de las letras. Ya tuvimos una guerra. Imagínate cómo sería la lucha. Las dos primeras, imagínate lo que ha costado todas las demás. Ay. Bueno, pues en ese momento, en aquel área, en Checoslovaquia, conocí varios de los colectivos que había en la península. ¿Cómo se llamaban, Dios mío? EGAM, los vascos, el colectivo de Euskal Herria, la FAC, podría ser. el Front de Lliberament de Cataluña, la Pinteta Rebel de Valencia y unos cuantos más. Bueno, yo me vine con un tocho así de información y alegre y combativo para acá. Y entonces también me enteré de la existencia de la primera coordinadora estatal que hubo, que fue la COFLE. Se llamaba Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español. En aquel momento era la única coordinadora que había y además tenía una postura que venía desde tiempos de Franco, muy de izquierda, muy alternativa y muy cañera. Entonces resultó que ese verano mismo, por casualidad, estaba yo por la península de vacaciones y fui a Bilbao a ver a una gente y me dicen, ¿sabes qué? Reunión de la COFLE. Aquí en Bilbao, ¿dónde? Ya. Allí que me fui, me colé en la reunión. Y a la vuelta
hicimos la... o sea, me vine con las meninges cambiadas y empezamos a trabajar directamente como Taboror también el tema de prevención, ¿sí? No dejándolo únicamente a aquello de alguien tendrá que hacer la prevención, no la van a hacer por nosotras. Y en aquel momento fue también, por aquel entonces, cuando por primera vez se vieron en Canarias los lazos rojos. El famoso lazo rojo. Que ahora todo el mundo ve el lazo amarillo para no sé qué, el lazo con pintitas para no sé cómo. Ese fue el primero y como forma de protesta. Y como forma de visibilización del problema. Y como te pusieras el lazo, te apedreaban. Te apedreaban y quedabas crucificada ante el mundo por sidosa. O peor, amigo de... O sea, ya era igual de peligroso tenerlo que ser amigos, compañeros solidarios. Sí, porque tampoco tenían claro cómo se contagiaba, lo que explicaba antes Pepe del COVID. Al principio los hospitales usaban platos de plástico, porque aquello era no se sabía nada. Entonces la gente se pensaba que por darte un beso se te pegaba el SIDA, un beso en la mejilla. Que entonces yo recuerdo cuando la madre de Erika la desterró para un sótano porque ella tenía una niña chica y que claro que se le podía contagiar a la niña, no sé por qué, no sé cómo, pero la mujer se lo imaginaba y como no teníamos información, la vida era así. Primero Julio, Es que no, tampoco tenían mucho más que decirte. Y fue bueno, y en aquel momento ya cuando empezamos a hacer prevención fue cuando ya estaba el dispensario. Sí. Cuando, por lo menos podíamos derivar a la gente a que se hiciera la prueba. Que además la prueba... En terror absoluto, porque no sabían si sí, si no. Y luego la gente que salía con un diagnóstico positivo, entonces se venía el mundo encima. Porque en aquel momento era una sentencia de muerte. Sí, no existía tratamiento ni nada. Y antes estábamos comentando que incluso para hacerte la prueba te ponían unas contraseñas, una cosa, solo faltaba que fueras disfrazada de espía a hacerte la prueba, porque todo era así, con un tabú impresionante, y entonces el dispensario era un sitio como un poco apartado, y entonces por eso se podía ir allí con un poco de soltura. Y el personal del... Sí, el personal era una maravilla. Sí, porque era sanitario. Sí, pero hay sanitarios fachos también. Sí, lo que te quiero decir es que era gente que trabajaba con lepra, gente que trabajaba con todo tipo de desastres. Pero vamos que no, y la atención que te daban, el cariño y demás, era maravilloso, ¿no? Y gracias a que tuvimos el dispensario, Sí. Y gracias a que la gente pudo empezar a hacerse las pruebas. Bueno, pues la cosa es que yo en aquel momento, gracias también a la colaboración de LSR y con gran debate previo de si el movimiento que se llamaba por entonces de liberación sexual era un movimiento, no era un movimiento, que no sé qué, y sobre todo gracias a las mujeres de LSR, me pagan un billete para ir a Navarra a unas jornadas de la COFLE, que iban a ser unas jornadas especiales, digamos, de debate, no iba a ser una reunión pues para pedir, para planificar acciones ni nada por el estilo, sino iba a ser un encuentro, digamos, de formación sobre disidencia, que llamaríamos ahora, y sindicalismo. Y entonces voy en aquella jornada y no se me ocurre otra cosa más estúpida que enamorarme. Y me quedé por Madrid. Ya que estaba, la cuestión de la jodienda no tiene que esté libre de primera piedra, que tire la primera piedra, que esté libre de... Bueno, pues la cosa es que me quedé en Madrid y entonces dije, no, pues yo la militancia no la voy a soltar, la militancia disidente, y justo en aquel momento Kogan había tenido una decisión por la izquierda. Toda la gente que no estaba a favor del modelo gaipitalista y del modelo asistencialista y del modelo a base de subvenciones se fueron. En aquel momento Kogan era colectivo gay de Madrid, punto. Las lesbianas estaban por su cuenta. Bisexuales es que ni se nombraban en aquella época. ¿No existían?
Eso fue un invento de la masonería. Claro. Y bueno, este grupo se llamó La Radical Gay, que en el par de años que estuve en Madrid, o sea, tuve que deconstruirme completamente, porque la visión que tenían del movimiento y del VIH era absolutamente opuesta a todo lo que había visto antes. O sea, ahí entramos en contacto con lo que todavía llaman y cacarean y nos llaman lobby, yo no diría la teoría, sino la acción queer. Porque aquello no teorizábamos, estábamos en la calle. Fueron cuando las campañas del Ministerio de Sanidad tienen las manos manchadas de sangre. Cuando decíamos, vamos a repartir condones en las fiestas y en sitios públicos, y vamos a hablar de prevención, pero siempre diciendo, porque ustedes, que son quienes los tienen que hacer, no lo hacen. Y fue cuando se montó la performance en la Puerta del Sol, en la que nos tumbamos todo el mundo en el suelo y pintamos las siluetas, como esto de cuando hay un cadáver y hacen la silueta alrededor, y se montó un pollo que no veas. Y les recuerdo que no hablamos de Thatcher ni Reagan, hablamos de Felipe González. Pero eso es, sí. Felipe González con una política absolutamente, bueno, Felipe González, el PSOE y el gobierno español, vamos a no poner partidos, con una política absolutamente criminal. Que además duró mucho, porque duró del 82 al 94, son muchos años. Claro, pero es que en el 93 fue precisamente cuando se monta este follón en la Puerta del Sol en Madrid. Se monta el follón del siglo, se cesa al director general de Sanidad o no sé qué cargo era, y se empieza a plantear el gobierno a hacer algo al respecto, porque hasta entonces no había nada. O sea, dependíamos de la buena voluntad de alguna gente funcionaria que había en algunos lados, pero no había un programa, no había nada para la atención, no había nada para la gente afectada, no había nada, de nada, de nada. Y mientras tanto, yo creo que todo el mundo que estamos aquí, yendo a entierros, mes sí, mes no, o semana sí, semana no. Y a raíz de esa bronca y de toda esa política queer, o sea, de pasar antiguamente era no somos homosexuales, somos personas con una práctica afectiva y sexual orientada a su mismo sexo. Siempre íbamos como así a la defensiva y de repente, claro, llegábamos a dar una charla a un colegio. Mira, venimos del colectivo y no sé qué. Antonio, ahí vienen los maricones. Pero bueno, estamos haciendo el tonto. Nos apropiamos el insulto y lo empezamos a usar. Y fue cuando se montaron las campañas que tuvieron muchísima repercusión, precisamente porque la gente no se explicaba que dijéramos esas barbaridades. Por aquel entonces se celebró el 25 aniversario del levantamiento de Stonewall, y me acuerdo que salimos con una pancarta, veías a todo el mundo de Cogan, vamos. Es que siempre tienen que estar llamando la atención, es que estos radicales, en la pancarta nuestra ponía, después de 25 años seguimos dando por culo. Se montó... En España, que lo usamos continuamente en nuestro vocabulario, vete a tomar por culo. No sé cuándo, no sé qué, pero ponerlo como herramienta política era un ataque a todo el establishment. Sí. El Cogan era qué bonitos somos y qué tipo tenemos y qué guapos nos gusta salir en la foto. Y salen las locas estas terroristas a apropiarse de palabrotas como maricón, como dar por culo, como... ¿Te acuerdas? Como LSD, ¿qué eran? Ah, sí, eso eran, bueno, la contraparte, el grupo de chicas. Cuidado las chicas, yo les tenía pánico, Que montaron el colectivo, que me encanta, porque es el único colectivo que he visto en mi vida que dependía del día, significaba una cosa u otra. Cambiaban el nombre. Me encantaba. Originalísima. El grupo era LSD. Originariamente lesbianas sin duda. Lesbianas, sin duda. 3 meses después. No, 3 meses después no. Hacían una actividad de vamos a hacer una excursión de todas las bolleras, irnos por ahí.
Pues eran lesbianas saliendo los domingos. Sí, sí, era genial. Yo tenía pánico porque no sabía quién era. ¿Pero ustedes quiénes son? Dice, depende, pregúntanos el jueves. Y luego hacían, yo qué sé, una campaña para recaudar fondos, porque ahí ni subvenciones ni nada que se le parezca. Y entonces eran lesbianas sin dinero. O sea, me encantaba esa reutilización de... La campaña de apostasía de la lesbianas sin Dios. Y yo decía, ¿pero quiénes son? Y dice, déjala. Déjala porque son felices, están empoderadas. O sea, eso era empoderarse. Sí, que los demás colectivos decían, no te hables con esas que están locas. Y ellas, locas, pero felices, y hacemos lo que nos da la gana. Y fue la primera vez que se habló de VIH y mujer. Y mujer. Que siempre se pensó que las mujeres estaban como libres del asunto, y para nada. Y fue la primera vez que se empezó a hacer prevención para mujeres también, no solo mujeres lesbianas. Además, a mí me llegaron a decir, ay, las lesbianas qué suerte tienen que no se pueden contagiar. Y yo, mira, perdona. O sea, eso se creía, que las lesbianas eran, vamos, inmunes al VIH. Y bueno, la cosa es que ya estando en Madrid con todas estas tales, pues me jodo la espalda, me doy cuenta definitivamente de que mi novio entonces era un imbécil y me vuelvo para acá. Porque me tenía que operar y porque tal. Y entonces, claro, llego yo de Madrid. Divina de la muerte. Con todo este relato en la cabeza, y en aquel momento no había colectivo. Y vuelve a la provincia. Y Olvidó que nació en 2000 kilómetros más abajo. En aquel momento no había colectivo. No había nada. Tagoror había desaparecido en combate. Y nos juntamos esta de aquí y unas cuantas más. Igual de loca. ¿Eh? Y dijimos, pues hay que montar un colectivo. Y entonces, no vean la bronca para poner nombre al colectivo. El nombre. Casi nos pegamos por el nombre. Y además no salíamos del empate. Y al final, ¿sabes lo que hicimos? Cogimos los dos nombres y los pegamos. Entonces el colectivo se llamaba, ¿entiendes? Alega. Unos queríamos asociación lesbianas y gay. Culpable aquí. Porque se empeñó que las lesbianas iban delante. Y dijimos, pues estamos todos de acuerdo, pues una vez que estamos todos de acuerdo en algo, las chicas van delante porque están encima sobre... Hay que reivindicar su papel, que están doblemente explotadas. Pero otros queríamos... Colectivo ¿entiendes? Que era la pregunta que te decían antes cuando eras un niñato. ¿Y tú entiendes o no? Le digo yo, ¿eres más carca, mijo? Pues pusimos, ¿colectivo entiendes? Alega. Pues como en canario. Alega, dar un alegato. Alega. Se quedó ahí. Yo no sé cómo coño sobrevivimos. ¿Entiendes? Y alega era Asamblea de Lesbianas y Gays. Fue en aquel momento cuando yo entraba en el ambiente y cariñosamente me empezaron a llamar la etarra. ¿Por qué será? No sé. Y fue cuando empezamos a hacer, en aquel momento ya los comités no existían, estaba UNAPRO. Había cerrado el comité y estaba, yo creo que naciendo UNAPRO. Heredero del comité. Y seguimos haciendo prevención a lo bestia. Copiamos descaradamente las campañas de la Radical Gay, que para eso eran colegas y no había derechos de autora. Y nos lanzamos aquí y yo recuerdo dos cosas gordas. Unas jornadas que montamos en la Universidad de La Laguna, con charlas, películas, no sé qué, y una exposición que fue el escándalo mayúsculo, porque en todo el hall de... Bueno, fuimos rotando por los edificios, pero yo me acuerdo del hall del edificio central, lleno de pepinos, condones femeninos, que era lo último en aquella época, vibradores, no sé qué, no sé cuántos. Un diafragma, una cosa, uy, cuidado. Como se montó un escándalo que no veas. Y las chicas del dispensario estuvieron a punto de matarnos, porque las jornadas acabaron un domingo y el lunes había cola de gente de la universidad para hacerse la prueba. Gente que nunca había pensado la posibilidad de esto me puede tocar a mí. Gracias a esas jornadas, me acuerdo que me llamaron desde el dispensario y me dijeron, ¡te vamos a matar! ¿A mí por qué? ¿Tú qué quieres? ¿Nos vas a pagar las horas extras? A mí no me cuenten, ustedes no querían hacerle la prueba a toda la gente posible. Claro.
Pues esa fue una. Y la Jornada otra- positiva, porque conseguimos que mucha gente se concienciara y fuera. Muy bien. Y otra fue... ¿qué fue? Ah, y la donación de sangre. Ah, sí. Montamos una. En aquel la momento puerta. estaba prohibido absolutamente. O sea, tú ibas a donar sangre y no te decían nada, pero te dan un papel. Formulario de autoexclusión. Usted no puede donar sangre, sí. Sí. Y entonces había una lista con letritas así y con letra como esta. Ponía, usted no puede donar sangre, sí. ¿Es homosexual o bisexual? Para eso sí existían los bisexuales. Mira tú Mamá, por dónde. la primera. La primera, La primera, arriba. en negrita con letra grande. Montamos en Cólera y fue la primera vez en Canarias que hicimos una campaña coordinada en todo el archipiélago. En aquel momento, bueno, todo el archipiélago, el colectivo Gamá, que todavía existe afortunadamente, y el colectivo de aquí nos coordinamos y lanzamos esto. Entonces fuimos por pasos, por pasitos, para que la gente no se espantara. Estamos hablando de gente que estaba ahí un poco por esto de protestar, pero que no tenían, o sea, vamos, llegamos a decir de convocar una manifestación y sale huyendo. Sí. Entonces, poquito a poco. Primero presentamos un escrito a la Consejería de Sanidad. Como el que tiene todo y se rasca el culo. Ni caso. Y entonces dijimos en las reuniones, en las asambleas, esto no funciona, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a dar una rueda de prensa. Convocamos una rueda de prensa, denunciamos todo el asunto, salió en los medios, se montó un escándalo, pero la consejería no resolvió. Pero, como en todos lados hay enanes infiltrados, nos enteramos de que había sentado muy mal la rueda de prensa. Y bueno, pues a ver si hacen algo. No hicieron nada. Un pasito más, queja al diputado del Común, presentada a la vez en Tenerife y Gran Canaria. Todo esto fue las ruedas de prensa en Tenerife y Gran Canaria, los escritos en Tenerife y Gran Canaria. Pues presentamos la queja. En aquel momento, el que estaba junto al diputado del padrón del Común, es que Padrón era el apellido, era un encanto de hombre, nos dio toda la razón, era cuando ya se empezaba a decir que no había grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo. Y no podías condenar a un grupo porque era absolutamente discriminatorio. Porque yo puedo ser más maricón que un palomo cojo y llevar 3 años en barbecho y no haber follado con nadie. O sea, estaban vendiendo a la población que éramos unos promiscuos, que éramos unos no sé cuántos y que éramos unos no sé qué. Bueno, ¿qué es el diputado del Común? El diputado del Común se va a la consejería y en la consejería le dicen, no, mire, tenemos un formulario nuevo, maravilloso y perfecto, que ya no incluye eso. Y el diputado del Común nos dice, pues se archiva la queja, porque han cambiado el formulario. Y entonces, como teníamos enanas infiltradas por todos los lados, váyanse a donar sangre a ver qué papelito les dan. Y fuimos todos a donar sangre. Y Con un par. Y estaba el puñetero papelito de siempre, con lo cual esta gente estaba mintiendo al diputado del Común. Y para mí cometiendo un delito de falsificación. Y ya, en ese momento ya todo el mundo tenía ya las verijas inflamadas. Ya veníamos. Porque llevábamos un año entre pitos y flautas. Y entonces decidimos la acción directa. Nunca supimos quién fue. ¿Quién? Nunca supimos quién fue quien ejerció la acción directa, porque nos amenazaron con de todo. Bueno, pues se elaboró, no sé quién, un cartel en el que se veía un niño muerto de miedo, así, y con un montón de médicos alrededor. Y pusimos en grande arriba, el instituto... Pusimos no, alguien puso, es verdad, otra gente que no alguien conocemos. puso el Instituto Canario de Hemodonación, con Z. Nación. El Instituto Canario de Hemodonación y Homofobia advierte, 2 puntos, letras así, preferimos un niño muerto que con sangre de maricón. Alguien, no sé quién, se puso de acuerdo en Tenerife y Las Palmas, se empapeló de arriba abajo la sede del Instituto de Hemodonación en Tenerife y Gran Canaria, y tú no señales, zorra.
Y todas las ambulancias no, ¿cómo se llaman? Los vehículos. Sí, los vehículos que iban por universidades y tal se empapelaron de arriba a abajo. Al día siguiente se monta... Bueno, que de hecho me llegaron a decir, mira, si quieres te damos asistencia letrada porque es que te van a enchironar. Y yo, a mí, yo no fui, yo estaba en un bautizo. ¿Testigo? Testigo. No, aquí no ha sido nadie. Y me llamaban, me acuerdo, de la radio. ¿Y usted qué sabe de esto? Uy, esto seguramente ha sido alguien que se cabreó porque no le dejaron donar y ha montado esto, pero nosotras no hemos sido que nosotros somos pacíficas y nada radicales. Al día siguiente habían quitado el papel. Fuimos la segunda comunidad autónoma en España que logró que se permitiera donar sangre sin exclusión por eso. Para mí, una de las victorias más sonadas. La primera fue de Asturias, la segunda fue Canarias. Pero a lo mejor Asturias lo hizo bien y un papelito le respondieron. Nosotros tuvimos que meter terror. Sí, porque si no nos chuleaban. Y lo bueno de esto es que toda la gente que estábamos detrás de esto, o estaban, a medida que íbamos endureciendo el discurso y endureciendo, se daban cuenta de que es que no quedaba otra. O sea, estábamos dando un curso de formación política. Y además que ni siquiera esas medidas de modonación tenían mucho sentido, que lo estuvimos comentando antes, porque hubieron muchísimos casos de contagio porque no se analizaba el plasma. Y con una transfusión contagiaban a señoras mayores y a todo quisqui. Pero vamos, la cosa era que nosotros decíamos, no están haciendo... su trabajo. Lo que están haciendo es discriminarnos. Y punto. Sí. Y puntos. No tienen nada que ver. Sí, porque después el plasma no lo analizaban. Y en aquel momento, bueno, pues se logró esto. Y por aquella época también, cuando volví de la empoderadísima de aquellos encuentros sindicales, en aquel momento en el colectivo decidimos, bueno, pues vamos ahora a ver, vamos a hacer una tabla reivindicativa y se la vamos a presentar a todo Cristo, pidiendo apoyo y pidiendo, si puede ser perra, porque nosotros nos financiamos haciendo fiestas. Y entonces nos repartimos, tú vas a los partidos, tú vas a las ONGs, tú vas a no sé qué, y a mí me tocaron los sindicatos. Ay, mi cabeza. Los que se rieron de mí en la cara, los que, bueno, de todo menos nada bueno, salvo llevo a un sindicato, pues lo voy a nombrar porque ya está nombrado aquí, a comisiones, y el Mario, el que era por entonces secretario de... ¿Cómo se llama en aquel momento? ¿Servicios sociales? ¿Acción social? No, Acción Social fue un poco más tarde. Pero bueno, ya me entienden. Me dice, ¿tú quieres montar un área aquí? ¿Un área? Sí, un área para trabajar sindicalmente el tema de la disidencia. Digo, pero voy a poder. Y me dijo una frase que se me quedó clavada. Tú date cuenta una cosa. Aquí son todos tan progres que nadie te va a decir que no. Pero son todos tan carcas que nadie te va a apoyar. Tenlo claro. Hablé con... Todos tan machos. Todos tan machos. Se creó el área, se montaron broncas variadas. Por ejemplo, yo propuse una campaña que era CCOO y las dos O eran 2 condones. Y la campaña se llamaba En comisiones usamos condones. Aquello fue... Pues rima, está bonito. ¿Verdad? Claro. Oye. Una buena artística también. Ay, mi madre, la que se montó. La que se llevó a montar. ¿Qué tenía que ver el VIH con la clase obrera? Esas cochinadas ahora los obreros. ¿Qué tenía que ver con la clase obrera? Y yo, pero ¿quién se está contagiando? ¿Los multimillonarios? También. Los multimillonarios por lo menos tenían perras para pagar algún tratamiento. O sea, no me estés diciendo que... Bueno, evidentemente campaña no salió. El área quedó como Rosario y la Aurora después de que denunciamos a un policía local que le metió una paliza de muerte a un pibe gay. Y presentamos al ayuntamiento solicitando que a ese policía se le retirara de servicio hasta que se hiciera una investigación y que se investigara. Y resultó que ese policía era afiliado al sindicato. ¿El enemigo en casa?
Bueno, la culpa mía, por supuesto, no del policía, no de la sección sindical del ayuntamiento, no de nadie, la culpa mía. Ahí el área se fue al garete. Y seguí trabajando con migrantes y fue en la época en la que se hizo, primera vez en España, una campaña de prevención del VIH para población migrante. En inglés, francés, ¿Árabe? Árabe, wolof, ruso. Y se puso, en castellano era, el VIH no conoce fronteras, pero tú puedes ponerle barreras. Qué bonito, ¿verdad? Una preciosidad. Y ahí fue la primera vez que conseguimos que nos subvencionaran algo de la Consejería de Sanidad. A todo esto, voto a favor de Canarias, en la península flipando. ¿En qué? Digo, en árabe y en ruso. ¿Para qué? Estos canarios son raros. Digo, menos Puerto Franco. Aquí pasa, esto es el prostíbulo de Europa. Si te contara, esto, Tenerife y Las Palmas pasan barcos, aviones, viene turismo todo el año. Ustedes duermen en invierno, nosotros despertamos en invierno. Tenemos los hoteles llenos. Claro, en la península era en los idiomas del Estado español, pero nunca en idiomas extranjeros. Aquí, dando caña, inaugurando fronteras. Pues sí, yo creo que fue la primera campaña que se hizo a nivel estatal pensando en la prevención del VIH en personas migrantes. Y bueno, poco más voy a contar. Sí, mi gloriosa salida de comisiones, que fue porque hubo un congreso confederal de migraciones. Y entonces yo, muy saleroso, me elaboro toda una propuesta para, no de enmiendas al texto, sino una propuesta de resolución anexa, pidiendo que en futuras reformas de la ley de extranjería se tuviera en cuenta, en aquel momento no hablábamos de matrimonio, hablábamos de parejas de hecho. Todavía el matrimonio era como ciencia ficción. Se tuviera en cuenta para la reagrupación familiar las parejas del mismo sexo y que se concediera asilo político a la gente perseguida por opción sexual e identidad de género. Esa fue la petición. La bomba en Nagasaki. Se hizo de todo para que no la presentara, de todo. Desde decir que se había presentado fuera de plazo, menos mal que yo me llevé el comprobante del fax. Mira, el fax entró y está dentro de plazo. A decir, bueno, entonces se dedicaron a esparcir por todo el Congreso mi famosa historia con la denuncia del policía. Y vida y milagros, la gente me hizo el vacío absoluto. Incluso gente que no me conocía de nada, te has enterado de que hay uno de Canarias que... Sí, soy yo. Ah. Ay, qué asco, me voy. Bueno, pues... Sí. O sea, no saben la presión que hubo esos 3 días que duró la conferencia, pero al final, por mi coño místico, se presentó la resolución. Se presenta la resolución y a un alegato muy bonito y muy discreto, sale el secretario confederal de Migraciones y dice, estamos a favor de todo lo que dice, pero pedimos que se vote que no. Si están a favor, voten que sí, ¿no? Pues se pasa a votar. Me dijeron que fue un hecho histórico, me dijo la gente de Cataluña. Primera vez que el secretario confederal de comisiones vota en contra de lo que dice el secretario del área. O sea, como 8 votos a favor, la delegación de Canarias, porque les dije, a ver, esto se ha aprobado en Canarias. Con lo cual, como voten en contra, les voy a mandar un pollo. Claro. Con lo cual, 8 votos de Canarias a favor. Cuando piden votos en contra, la mayoría de la gente que no sabía ni de qué estábamos hablando, ¿qué hacen? Miran a la mesa. Y ven que el secretario general, por aquel entonces Gutiérrez, no levanta la mano en los votos en contra. Votan en contra los secretarios de migraciones de las comunidades autónomas, salvo Canarias. Ya eran más que 8. Y cerca de 300 abstenciones. Pero como había más no que sí, no se aprueba.
Eso significó, tuvo una parte buena y una parte mala. La parte buena, que curiosamente el secretario general de Migraciones dimitió al poco. Pero previo a que dimitiera, me imagino que fue condición, se me despidió. Ah, no, perdón, no se me renovó el contrato. Con lo cual, todo el trabajo hecho con migrantes y demás, bueno, ya abreviando, después de unos cuantos años empieza la campaña del matrimonio, aunque yo me dediqué a buscarme la vida y no estaba militando. Y entonces vemos que aquí en Tenerife no había nadie que le diera respuesta al asqueroso foro de la familia, de la familia heterosexual, cristiana, apostólica y folclórica. Montamos esto. Y entonces nos juntamos aquí también. Qué raro. Y unas cuantas más y montamos, eso ya les debe sonar, Algarabía. Algarabía. Porque en principio fue para dar respuesta, en el momento de la aprobación o no aprobación del matrimonio igualitario, para dar respuesta a todo lo que estaban diciendo el facherío más infecto aquí en Canarias. Y poco más, yo me distancié de Algarabía porque no me estaba gustando el caminar de la perrita. Y bueno, aquí estoy. Yo me sigo llamando marica precaria y revolucionaria. Me he convertido en marica campestre desde hace un año. Y me parece que ya va siendo hora, pero una ya está vieja, de que se monte un colectivo autónomo, autogestionado, que no dependa de las subvenciones de X o Y y el clientelismo político, o peor incluso, y peor o igual, de hacerle pinkwashing a las empresas para que saquen una carroza monísima el 28J y el resto del año se dediquen a despedir gente por su orientación. Me parece que va siendo hora de hacerlo, aunque a mí me toca un poco vieja, ¿no? Hay muchos temas que te acuerdas. La que se nos viene con el VIH, que parece que pasó la historia, no pasó la historia. El señor Dorito de Trumpilandia ha retirado todos los fondos a Unicida, ha retirado todos los fondos de cooperación internacional y ha retirado todos los programas internos en Estados Unidos para dar medicación o prevención en Estados Unidos. Con lo cual, o sea, va a explotar el número de gente afectada en breve. Y de gente que, estando con el virus controlado y negativo, o sea, indetectable por la medicación, van a pasar a desarrollar la enfermedad o las enfermedades asociadas en 0, si no hacemos algo para pararlo. Y pues eso, yo lo que propongo es que nos juntemos todas las raras del mundo mundial, maricones, bolleras, mujeres y hombres trans, gente no binaria, todas las que nos salimos de esa norma tan cuadrada y tan fea, y que ojalá, bueno, puede que exista y una como está aislada en el monte no se entera, pero si no existe, creo que hace falta crearla aquí en Tenerife, pero no al estilo orgullo crítico, digamos, no al estilo orgullo oficial. Y si alguien toma la iniciativa, me sumo. Y si quieren saber algo más de mí por redes sociales, yo me he cerrado todas las redes de los sitios maravillosos y vendidos a Trump, o sea, ni Facebook, ni Instagram, ni X, por supuesto. Y ahora mismo me tienen en, si quiere alguien ver las barbaridades que publico, en Blue Sky. Y ahí me tienen como la marica vieja. Muchas gracias. Lo tienen ahí, por favor. Marica vieja. Bueno. Aunque solamente un inciso de un segundo. Aunque no lo parezca, acaba de lanzar, ahí está Paqui Rivero del archivo de la biblioteca, acaba de dar un montón de datos
que no sabíamos, que no teníamos ni idea. O sea, por eso es importante este contraarchivo, más bien un anarchivo, porque ustedes están haciendo lo que les ha dado la gana. Efectivamente. El guión se lo han, vamos, fornicado por todos lados. Por cierto, sí, cuando en Algarabía, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, nuestro comunicado fue, y ahora no nos casamos porque no nos da la gana. Néstor Perlonguer siempre estuvo en contra del matrimonio igualitario. Igualitario, sí. Nosotros nos preguntan, ¿tú te vas a casar? Digo, ni loco. ¿Por qué? Le digo, porque veo a mis padres. No, pero entonces, ¿por qué pides el matrimonio? Para los demás. Si los Para que demás no quieren bien, discriminen. pero yo no. Para que tengan un derecho y puedan ejercerlo. Pero yo, ¿te vas a casar? Ni loco que estuviera. Sigo soltero. Además, No entero, pero soltero. Emi, cuéntanos del Comité Antisida, porque eso es quizás el núcleo inicial de todo y es muy Yo que importante. caí de pie. Emilio González, un placer. Canario venezolano, me trajeron de chiquito, me soltaron aquí. De la Victoria de Acentejo, tela. Los de pueblo sabemos lo que es vivir en un pueblo, siendo el rarito, tela. Y de ahí es más divertido. Ataco, capital de la República Independiente de La Gomera. Barrio Gomero en el exilio. Éramos 40.000 de los 35.000 con vínculos en La Gomera, y los otros 5.000 éramos raros. Gente marginal que venía de otras islas, de otros continentes, pero es la capital de La Gomera. Pues criarse ahí en ese entorno es ameno. Por lo menos no te aburres nunca. La diversión está asegurada ante el aguamampi y lo que te dicen las vecinas por la calle está muy bien. Yo soy de la época, antes lo comentábamos, de las 4H. Y ¿no? la Salena Valencia. También. De las 4H. Los 4H eran cuando empezaba cosas de... El SIDA era de homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y... haitianos. Y tú dices, ¿y esa gente qué te ha hecho? Pero claro, todo el mundo decía, ¿y haitianos por qué? Y nosotros decimos, ¿y los otros 3, cabrón? O sea, ¿te diste cuenta del haitiano? ¿Cuántos haitianos conoces? No, ninguno. ¿Sabes dónde está Haití? No. Entonces, oh, puta. O sea, pero sí tienes amigos gays y hemofílicos y heroinómanos. Pero esa gente se le presupone. Ahí está el truco. Que todo el mundo decía, haitianos, qué raro, ¿no? Y yo, ay, la madre, necesitamos muchas cosas por hacer todavía. Que es la verdad que pobres haitianos que no nos habían hecho nada. Pero por lo visto en las comunidades migrantes de Estados Unidos, sí. Porque eran la población dentro de la comunidad afrodescendiente, era incluso la más pobre de las pobres. Que ni los otros afrodescendientes querían relacionarse con los haitianos. Imagínate los 28 estigmas que tenía y encima, SIDA. Visto desde Europa ya es como, ahora lo entiendo. Pero éramos las 4H. Heroinómanos, homosexuales, hemofílicos, haitianos. Ahí me crié yo, hasta el año 87, Con la H colgando. 86, 87, 88. Que mi primera incursión fue... hago una formación como monitor de ocio y tiempo libre y animador sociocultural y se me levantan las neuronas, empiezo a empatizar con comunidades, colectivos, luchas sociales y demás, de formación profesional, porque se supone que trabajaba con las minorías y con las que nadie quería. Y caigo de pie en 2 colectivos que para mí me han salvado la vida y siempre lo voy a decir, esto voy a decir, Cruz Roja Juventud y el Comité Ciudadano Antisida. Además, caí, mismas fechas, mismos días, recuerdo más o menos por aquí, año 1989. Se juntó muchas cosas. Entro en Cruz Roja Juventud como voluntario y en poco como técnico contratado para un programa específico muy chiquitito que dura unos pocos meses. Entro de voluntario al Comité Antisida y en poco... éramos 4 gatos, tú tienes un pico de oro, no te callas ni bajo del agua, te vas a encargar de la formación en VIH. Me declaro insumiso del ejército, Esa es otra. que era otra de las luchas políticas y sociales que yo reivindicaba, que no me daba la gana, siendo gay, de participar en un sitio donde nos daban caña por ser homosexuales.
Y salgo del armario. Manda huevo, mi familia contenta. Todo junto. O sea, marica, anti-español, ir a ir contra la patria. Amigos de los que se mueren de enfermedades raras, ¿y qué más era? Ah, bueno, lo único era la Cruz Roja. Pero vete a saber. Las chicas de la Cruz Roja. Las chicas de la Cruz Roja. Hubo un momento dado que éramos tan cantidad de gays que nos habíamos escondido, literal, escondido, como una práctica de vamos a subir, que Cruz Roja Juventud se convirtió en Cruz Rosa Juventud. Y de hecho, el colectivo Tagoror y el colectivo Entiendes Alera, la mitad de la gente. La mitad de la gente éramos Roja. exiliados de CRJ, que nos íbamos. No sé si conocen la historia de Cruz Roja, es neutral e imparcial. No puede posicionarse en nada. Y estaba yo allí, muy revolucionario. Y yo había pegado el virus de la revolución a unos cuantos. Entonces, hacíamos las campañas decentes, normales, para señoritos de la alta sociedad, todas muy bonitas, y para institutos no sé cuánto. Las de Ponte Condón, muy guay. Y por las noches nos escapábamos con el terrorista este y la jaula de las locas, que nos juntábamos chicos, chicas, trans y de todo lo que pillaban, y a lo mejor en la calle o en el ambiente o en manifas, liamos lo que en Cruz Roja no podíamos hacer. Éramos la parte neutral por la mañana y la parte anarca por las tardes-noche. Ese año 89, a finales, se hizo la primera colaboración entre Cruz Roja Española y el Comité SIDA para formar en ambos colectivos monitores de prevención del SIDA, o sea, monitores de salud en prevención del SIDA, que era algo novedoso y que, por ejemplo, la península Cruz Roja y Comité Antisida no tenían afinidad, porque los comités anticidas veníamos del lado más revolucionario y reivindicativo y Cruz Roja era una entidad neutral. Yo hice de puente, dije, bueno, no vamos a hablar de política, vamos a hablar de salud. Ahora, luego cada colectivo va a enfocar sus intervenciones como libremente quiera. Eso fue un acierto. Eso fue un acierto, dijimos, es que si no vamos a acabar a hostias dentro del colectivo. Entonces, había campañas que podíamos hacer aquí y campañas que aquí no. Y estas no cuajaban con la Cruz Roja. Cada uno en su entorno. Tú vas a ir a los bares ambientes y nosotros no, vamos a ir al instituto. Perfecto. Aquí paz y en el cielo gloria. Muy bien. Funcionó. Tagoror, Alega Entiende, Algarabía. En medio de esas batallas, por mi parte personal, aparece dentro de Cruz Roja Española el primer programa subvencionado de PADE, Programa de Ayuda Domiciliaria a Enfermos de SIDA. 3 técnicos contratados, muy buenos profesionales, médicos, psicólogos y... me van a disculpar, no sé la tercera persona. ¿Trabajador social? Puede ser que fuera el trabajador social, sí. Y 0 voluntarios. Se implantó en enero, o sea, llega la organización en diciembre y dice, hay que montar esto, ya está, ¿por qué? ¿Ya está pagado? Madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Obviamente Cruz Roja Española tira de Cruz Roja Juventud. Oye, tú y tus colegas que están metidos en eso no pueden ir a ayuda a domicilio. Dijimos, bueno, sí, unos cuantos fuimos. Primer gran choque cultural. Una cosa es hablar de SIDA y otra cosa es verlo y tocarlo. Porque yo tenía gente en el Comité Ciudadano Antisida. Pero gente teóricamente y físicamente y su aspecto era sano. Cuando vas a ayuda a domicilio, es gente que está en el proceso de irse. Y yo nunca había visto a un enfermo terminal. Dense cuenta, 20 años recién cumplidos. La teoría está muy bonita, hasta que llegas a la práctica. Y ves el dolor emocional, físico, psicológico. Coincido en una pareja que él lo tenía en fase terminal, su chica no. Segundo choque cultural. Ah, mujeres. Eso era algo residual, nos decían. Pues yo entro a un domicilio donde él estaba terminal y ella no. Y yo iba pues a jugar al parchís, a leer cuentos, a traducirles las noticias, a estar 3 horas palicando, hablando de mis luchas reivindicativas y ellos de su vida en sus países, y pasar un tiempo, hasta que a un tiempo determinado, eso fue pues 3, 4 casos
que me tocaran a mí, cada uno tenía unos casos. Hasta que la primera pareja que yo atendía, que yo creo que al final ellos me atendían a mí, yo era el débil de esa historia, porque yo aprendí muchísimo más de ellos que ellos de mí. El chico falleció. Tercer choque cultural. Alguien tiene que decirle a tus compañeros que han ido contigo que ese chico se fue. Soy de taco, podemos con todo. Yo no tenía ni idea de cómo comunicar una muerte. Mi padre vivo, mi madre viva, nunca había tenido una enfermedad grave en casa, nadie importante, así que yo dijera, conocido en persona, nunca se había ido. Yo tuve que juntar en la mesa con el psicólogo. Decía, es que, claro, son tus amigos de copas, son tus amigos gays con los que tú sales, son tus vecinos. Yo creo que, aunque yo soy psicólogo, tú tienes que estar, porque si alguno se viene abajo va a tirar de ti. Pues yo allí comunicando como si fuera un psicólogo más, él dando las pautas y yo. Se fue de viaje. ¿Y va a volver? Bueno, ahora no. Y se va a tomar un tiempo largo. Yo daba todo esto serio. Y las jaulas, las locas que no se enteraban. Y yo ya me iba enervando. Y yo ve cómo se lo cuento. Llegó un momento ya que me tenían hasta aquí y digo, ¿maricón que se murió? Silencio sepulcral. Cuarto choque cultural. El silencio igual muerte. Porque no es lo mismo hablarlo, jaja, jiji, ir al instituto y formar a gente y hablar con colectivos, ¿no? Que dentro de ese grupo, nuestra primera muerte de una persona que conocíamos físicamente, a la que apreciábamos, que la teníamos en vida, que íbamos a su casa y fallece. Ya no es todo tan bonito. La reivindicación está bien, pero ahora estamos hablando de plata, no voy a ver a este pibe más. Se fue. O sea, ahí hay que retomar el proceso de construirse, volver a empezar desde cero y decir, vaya, otro palo, no contaba con esto. Bien. Por suerte, empiezo mi parte de activismo casi político. No voy a decir que político porque era raro. Sin dejar los colectivos LGTB ni Cruz Juventud, paso a ser miembro del Consejo Local de la Juventud de Santa Cruz. Eso me ha dado una voz que como entidad neutral no tengo. Al ser un colectivo donde nos juntamos 20 entidades de Santa Cruz de Tenerife, lo que nosotros decimos tiene más voz. Cuando el señor alcalde nos boicoteó la campaña, nosotros sacamos un comunicado apoyando a algunos de los colectivos que estábamos y al Comité Anticidad y al colectivo gay, diciendo, es que a partir de ahora no solo van a salir ellos, es que vamos a salir todos a repartir condones. El Consejo de la Juventud políticamente dependía del Ayuntamiento de Santa Cruz. No era un ente, era un ente autónomo. O sea, sus niñatos de sus partidos y colectivos, desde Taganana hasta Ñaza, se les estaban rebotando. Entonces, sus partidos tuvieron que recular, decir, uy. Con el apoyo de las juventudes de cada uno de los partidos. Incluso el suyo dijo, no, es que, ¿qué dices, loco? Su partido, las juventudes dijeron, no, se te va la pinza, abuelo. Recula. Fue una batalla política interesante. Pasó a ser técnico contratado del programa de educación para la salud, ya con toda la amalgama y la experiencia que tenía. Ahí me pegó 15 años hablando no solo de VIH-Sida, sino de educación afectivo-sexual, anorexia, bulimia, drogas de diseño, tabaco, alcohol, todo el aspecto de la salud. Y se sacaron muchas campañas, pues algunas muy novedosas y otras pues más cutrillas. Pero me pegué 15 años, eso me dio un bagaje de que viajé por muchas islas de Canarias y conocí mucha gente de institutos, sobre todo trabajaba en secundaria. Y me dio la capacidad de interactuar con gente joven, de opinar, de oír sus opiniones, de qué opinaban del SIDA, qué no opinaban, qué opinaban del sexo seguro, de qué no opinaban, qué opinaban del matrimonio gay o de no, qué opinaban, eso qué hacían las lesbianas, cuántas personas transexuales conoces y muerden, madre mía. Estamos hablando de los 90 en
Taco, la Victoria de Centejo, Arico, ¿Tú te acuerdas Santa una? Cruz de la Palma, Agulo, Valverde. Yo me recorría todas las islas. ¿Te acuerdas de una charla que dimos en el Puerto de la Cruz? Que casi nos queman. No, que casi quemamos a la docente. Ah, sí. Porque yo veía al alumnado que estaba aburrido como una ostra. Les habían obligado a ir a la charla, ni les interesaba. Y entonces la docente, con toda su buena voluntad, hay que decirlo, pero no se le ocurre decir otra cosa. El año pasado había un alumno que todo el día le estaban insultando y pegando, pero es que se lo buscaba. Porque claro, ¿a quién se le ocurre venir a clase maquillado con tacones? Yo no me acuerdo si tú estabas en esa charla o no, No, me lo contaron ustedes. pero 3 o 4 personas que estábamos ahí... Así, hicimos cara así. de psicópata. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Nos volvimos a la docente, la pusimos como el culo del diablo, con argumentos, y entonces, oye, fue maravilloso. Cuando vieron que poníamos a caer de un burro a la docente, el alumnado quedó interesadísimo. Claro. Al enemigo ni agua, ¿no? Claro. Ahí vino la etapa posterior de la mía personal de sobreformarme. Yo tenía mucha experiencia y mucha formación, VIH-Sida, punto, se acabó. Pero el tema de drogodependencias me sonaba como a chino. Y la hemofilia ni tocarla. No sabía ni lo que era. Entonces empecé a participar en colectivos de ayuda de drogodependencia y a formarme. Y me hice voluntario de AET, la Asociación de Hemofilia de Tenerife. Por aquella cosa, vamos a decirlo, por morbo puro, por decir, cómo me he formado en este campo y en los otros colectivos que tuvieron gran repercusión a la historia del VIH-Sida, yo no estoy formado ni me he molestado en acercarme yo. El problema es mío, no es de ellos. Los colectivos están, eres tú el que tienes que preocuparte si te interesa o no. Ese fue mi campo de intervención siguiente. También con Cruz Roja Española y con el Comité Antisida empecé a formarme fuera y a ir a reuniones personales técnicos. Como él iba a las de la Federación Estatal LGTB, yo iba a la Federación Estatal de Comités Antisida. Más que nada porque en teoría, y eso me parece una herramienta muy positiva y que debería de continuarse toda la vida, quienes iban a esas reuniones estatales tenían que ser personas seropositivas o familiares de, y yo no lo era. Pero Tenerife me autorizó a bajar nuestro nombre porque yo soy seropositivo, pero no me apetece meterme en política. Odio a esta peña. Son tontos, tengan lo que tengan, son tontos. Yo decía, ay, pues a mí me encanta comerme a los tontos de dos en dos. Entonces, pues vete tú, que tú eres un valiente. Entonces, a lo mejor me encontraba en una reunión en Ibiza, en un congreso, donde había 40 entidades y a lo mejor yo era el único que era cero negativo. Pero yo era representante a Tenerife, nadie me preguntaba, yo no le preguntaba a nadie su estado serológico porque no me interesaba, porque yo vengo aquí a aprender, no a discriminar. Y lo mismo pasó en Málaga, y en Bilbao, y en Madrid, y en Las Palmas, hasta que, bueno, me fui alejando un poco más porque el papel tienen que tener las personas afectadas. Ustedes se imaginan hoy día un colectivo, yo qué sé, LGTB mandando a una persona que no es LGTB, o un colectivo de mujeres mandando a un hombre. El escándalo es soberbio. Antes se permitía porque la persona cedió ese papel a un representante, pero hoy día, vamos, es impensable y no es recomendable. Yo me niego en absoluto. Pero eso también porque existía un tabú enorme con respecto a decir abiertamente que eras seropositivo, sí, o se te ocurriera decir nada de eso, porque hasta te echaban del trabajo, te pasaba de todo. Y una cosa que me llamó mucho la atención, en aquello lo comenté en el Comité Antisida. Vi a lo largo de esas reuniones estatales 2, 3 mujeres en 4 o 5 años, 2 o 3 mujeres en 4 o 5 años, y ni una persona transexual, ni una sola, nunca. Es más, no recuerdo ni que se las haya mencionado. Fíjate cómo eran los primeros tiempos. O sea, ninguneada completamente, no aparecían ni en el vocabulario. Y por supuesto la palabra bisexual, ¿recuerdas antes que decíamos no binario? Y esos son términos de ahora. Eso son modernidades. O eras Reagan o eras Thatcher, no había más posibilidades.
Ha cambiado A mejor. bastante, a mejor. Sí. En lo personal, como no, voy a acabar, porque es cortito. En lo personal, pues todavía incluyo amistades de mi barrio y de mi entorno. Como digo, supervivientes, que están ahí dando la caña y que están de pie y con su tratamiento. Y que hemos coincidido porque por mi activismo político o cultural o en VIH se han acercado y me han dicho, oye, por cierto, que yo fui al colegio contigo y tengo esto. O el otro. Me gustó lo que dijiste el otro día en la televisión y me encanta que lo hayas dicho tú porque yo soy esto. Ah, coño, me alegra, felicidades. ¿No? Y hemos hecho una camarilla ahí en el barrio, de los 4 o 5, que cuando ellos decidan salir del armario del VIH, que salgan. Y si no quieren, pues también. Aquí nadie obliga a nada, me parece muy bien. Y en el tema de pareja es lo mismo, me ha pasado. Me enamoré como un tonto con sexo. El mayor timo de la historia es el amor romántico, por favor. Ni el de la estampita ni nada, el amor romántico. El mayor timo. Y en un encuentro de hombres, de todos colores, sabores, valores y condiciones, caigo con el ser positivo. Vamos, un vasco alto, 2 metros, rubio, ojos azules, un canario enano, feo. Y él dijo, yo cuando vio, mira una mascota, me lo quedo y yo dije, coño, qué grande. Chacho, qué alto, bájate, que te voy a decir una cosa. Estuvimos un año, Bilbao, Tenerife, Bilbao, Tenerife. ¡Tan! Quinto elemento, quinta pata en la boca. Nunca me había enamorado y había tenido sexo con una persona que yo era cero discordante y él, claro, el minuto 1 me dijo, por cierto, antes de que digas nada, estamos en un encuentro de masculinidades y esto está lleno de hombres, no sé cuánto sé qué. No sé si te has fijado que soy cero positivo, le digo, pues no, ¿algún problema con eso? Le digo, al contrario. ¿Quién dijo miedo? Viendo hospitales. ¿Hay condones? Sí, pues para adelante. Pero nunca me había dicho alguien, seguro que había tenido sexo con personas de mi sexo, pero nadie preguntaba, nadie lo decía en público como tú mismo diste. Eso no se preguntaba ni se decía. No, es que era un tabú, no se, hasta el día de hoy no se habla, pero es que hasta el día de hoy eso no se dice, nunca. Y este tuvo los huevos de decirme en mi cara en 2 metros, que lo sepas, antes de hacer nada, soy cero positivo, le digo, vale, pero fallamos en Tenerife o en Bilbao. A mí me estalla con el avión. Pues un año, para allá, para acá, aquí estoy, sigo, igual. John ya no está, partió hace muchos años, pero yo sigo al pie del cañón y mira. Y el otro día me hice las pruebas y dice, qué asco me da mi doctor, es que estás salísimo, eres repugnante. Le digo, bueno, tú hazme todas, las que tengas. Sida, sífilis, lepra, no sé, sarna, o si me puedo volver a poner el pelirrojo, no sé, me salen antenas verdes. El maricón no se muere ni para atrás. Con 56 años, empecé con 18, tengo 56. Nada de nada de nada. Bueno, sí, broncospasmos y tal. Y para acabar, aprovechando esto lo acabo de escribir mientras que lo hablaba, estoy haciendo trampa. La lucha continúa. Hoy aún, y aún, si cabe más, aún más, porque parece que eso iba en detrimento, que ya como todo el mundo está medicado en su casita y ya no aparecen las llagas, las enfermedades, ya no es un estigma. Sí, sigue siendo un estigma, la lucha continúa y el enemigo acecha detrás de cada puerta, detrás de cada red social, detrás de cada presidente del gobierno que dice esto es una mierda y no me lo creo, detrás de cada partido político que rechaza y dice que eso es un invento. Recuerden que todavía en mi época se decía que habían inyectado un mono y el mono había venido de África, había mordido a un señor y el señor no sé qué tal. Había teorías de que el señor había follado con el mono. El murciélago de Wuhan. El murciélago de Wuhan. Este era el mono de Haití. Sí. Porque por ahí empezó no, poco menos que el señor se había tirado el mono o el mono al señor. Digo, dejen al mono tranquilo que se vive con quien quiera. Pero entonces eso pasó a la sangre del humano. Bueno, ahora tenemos el murciélago. Sí, el murciélago de Porque Wuhan. alguien se comió el mono y el mono. Manía de meterse con los pobres animales que no nos han hecho nada. Se llama zoonosis. Dentro de 20 o 30 años habrá otra. Le tiramos la culpa a otro bicho.
O a otras minorías. A la jirafa. Y de paso, a otras minorías. Otras minorías, Claro. siempre. Y volveremos otra vez y a crear estigmas. Esto sí. Entonces, mejor que guardemos la memoria colectiva de esto, de lo que pasó hace 30, 40 años. Que sigue pasando. De lo que pasó hace 5, que sigue pasando, y de lo que a lo mejor en un futuro se volverá a repetir. Pero como no lo sabemos, pues la idea de grabarlo, tenerlo por escrito, tener a la gente sentada, y cuantas más veces se hable, mejor. Y el día que te digas a los doctores, aquí estoy yo primero. Sí. El primero que tiene que contar una de cosas que nosotros ni sabemos. Ni sabemos. Muchas gracias. Gracias, Emi. Bueno, y después de esta panorámica de lo ambiental, vamos a rescatar y reparar en lo posible la memoria de Erika, que además vivió mucho tiempo, debe estar el espíritu por aquí danzando, porque estuvo mucho tiempo viviendo en la zona en la que ahora se asienta el TEA, Sí. como persona travesti, trabajadora sexual que fue. Bueno, Que habrán echado de menos en esta historia de las siglas. La T, que antes era de travesti, eso transexual, es un término moderno. No sé, nunca se usó. Y tampoco éramos sujetos que fuéramos llamados a colectivizarnos en nada, ni aceptadas en ningún sitio. Yo conocí a Erika en el año 82, que nos vamos a Madrid, y llegamos la noche que gana las elecciones Felipe González, y a Felipe González lo ponen de presidente y a nosotras de puta. Erika me llevaba pocos años, tendría a lo mejor 18, 20, yo tenía 16. No nos enterábamos de nada, era el año 82. Salíamos de una dictadura como si fuéramos Rumanía de Ceausescu, una cosa toda tétrica, súper cutre, la vida. Y eso teníamos. Pues entonces también nos gustaba mucho divertirnos y disfrazarnos, porque teníamos otras ideas, éramos más de barrios obreros, rojas, y entonces Erika y yo no servíamos para puta, porque no servíamos, no teníamos estómago. Entonces Erika robaba, sabía robar, yo ni eso. Y lo que hacíamos era huir con el dinero a reírnos, a tomar whisky y a disfrazarnos. Y entonces por ahí empezamos a conocer a gente del teatro, de la efervescencia cultural mínima que surgió en los años 80, y empezamos a hacer un teatro, a estudiar un poco con algunos profesores que conocíamos y tal, y empezamos a hacer espectáculos con un grupo que lo llamamos Uranio 235, el más radioactivo. Y eran performances así, tipo dadaísta, que era teatro político, que era una cosa que no salía de manera intuitiva. Nosotros tampoco éramos personas formadas, ni teníamos diplomas universitarios, ni sabíamos mucho de nada. O sea que era como una intuición así revolucionaria, porque es que tampoco teníamos otro espacio en la sociedad. Y entonces yo estaba pensando estos días, cuando Pepe me dijo que iba a venir aquí a hablar de Erika, que antes de actuar Erika era la única persona que yo conocía, aparte de la única persona que he conocido en mi vida, que dijera abiertamente que tenía SIDA, porque VIH eso es una consideración médica. La gente decía SIDA. Fue Erika, yo no he conocido a nadie más que diga abiertamente, sí, tengo SIDA. Sí, a uno que sale en la tele de vez en cuando, el 1 de diciembre, pero que es una persona que te es ajena, no es de tu entorno, no es amiga tuya, una persona que ves en la tele. Y luego Erika, era también otra persona capaz de, justo antes de actuar, que teníamos un espectáculo que ella hacía de momia. Y entonces había que vendarla cada espectáculo que ella era porque tenía asma. Y entonces, entre que tenía asma y que era capaz de fingir un ataque de asma para que le trajéramos un coñac, imagínense cómo eran aquellas sesiones de teatro.
Y entonces también pues comentarles que Perlonguer, que lo nombramos antes, Néstor Perlonguer, hizo un estudio sobre la prostitución masculina en San Pablo, porque él se va de Argentina a vivir a San Pablo, cuando la dictadura argentina, que se llama Taxi Boy, y es un estudio de prostitución masculina, y él habla ahí del SIDA, y entonces él ahí dice que el SIDA separó a las gays, a las mariquitas, que no, el gay tampoco existía. Gay es una cosa anglófila. Entre estrellitas y fortachonas, y que no se visitaban, decía Ernesto Perlonguer. Las fortachonas estaban con las fortachonas y las estrellitas en lo suyo. Y rompieron las amistades, porque significó una rearmarización para quien tuviera armario y pudiera. Porque, por ejemplo, Erika y yo nunca tuvimos y éramos imposibles de armarizar, porque es otra vivencia diferente. Y entonces el colectivo se divide en dos, las estrellas y las fortachonas. Las fortachonas se cubren de una capa de misoginia terrible para odiar a las estrellitas, que son las típicas del monedero y tal. Y en el medio de todo ese ajo, las travestis nos convertimos en transexuales. Yo les puedo contar mi experiencia de vida en el teatro. Del SIDA poco queda que hablar porque mi actividad fue casi paralela con ellos, con los comités ciudadanos anti-SIDA, que quien me llevó fue Erika. Hicimos un curso en aquella época del Colegio de Psicólogos, que éramos agentes sanitarios de prevención del SIDA. Y esa ha sido nuestra historia. Aquí leí un testimonio de alguien que coincide con mi vida, que dice que le desapareció una generación de amigos, a mí también, y a un montón de gente de mi edad también. Somos una generación de supervivientes. El VIH se llevó por delante a toda la gente más creativa, a toda la gente más movida, a toda la gente más políticamente concienciada, bueno, toda no, afortunadamente, pero se llevó a toda una generación por delante. Y no somos conscientes, ¿no? Los culturetas, la gente que movía la cultura en la isla. Y todo uno detrás de otro. ¿Cómo llegan al teatro? O sea, ¿cómo Irene está también por allí? Que está... Llegamos al teatro así, en esa huida de esa sordidez de tener que ver ese mundo de prostitución al que nos habían metido como única opción, que además el barrio de prostitución de travesti era aquí donde está el TEA, es justo esta manzana, porque luego la prostitución femenina era calle Miraflores y otras calles un poco más allá, que estaba completamente segregado. Entonces, claro, una persona con 16, 18 años llegas a un ambiente tan sórdido y no, porque tienes ya eres de otra cultura, ya eres de otra generación. Y empezamos a conocer a gente en los bares, que se movía la gente de la cultura. Nos hacíamos amigas de una que hacía cine, otra que hacía no sé qué, otro que era profesor de teatro, otros hacían música. Y que tú y Erika era una creatividad desbordante. O sea, el vestuario con 4 trapos, hacíamos unas virguerías que te cagas, escribíamos unas cosas en un momentito, hacíamos surrealismo, o sea, lo que hacíamos era como surrealismo, pero era como la energía que sentíamos, ¿no? En el momento lo pasábamos bomba, sí. O sea, divertirnos, nos divertíamos, pero un montón. Pero todo eso innato, nada de pasar por la Facultad de Bellas Artes, ni nada de esto, ¿no? Nosotros, okay. Yo había hecho un cursito, ¿sí? Pero no había hecho la escuela de actores, no. Ya lo hice después, pero en aquella época de Horario 235, sí. Yo me acuerdo que no sé por qué conseguimos un track que se oía Franco, sí. ¿te acuerdas? Y los cristales rotos, o sea, yo no sé dónde... Sí, que era un audio. Era un audio, pues claro, los medios técnicos en esa época,
Pero y ese- salías con el violín. Sí, pero y ese lo hicimos cuando hicimos la momia en la OGE, en la, Sí. en la ciudad juvenil ocupada, porque antes de eso no tenía lo de Franco, le íbamos poniendo pegotes Sí, al le vamos poniendo espectáculo. cositas, ¿no? Y Madre luego la mía. universidad también es verdad que nos permitió también hacer un performance. Yo conocí a Pepe ahí. Nos permitió, ¿no? Lo hicimos a la, sin que se dieran cuenta. Sí, quiero decir que era como una cosa, como era, la verdad es que era una época en que todo surgía de la nada, Sí. como ahora que todo está como predestinado, ¿no? Parece que, en sensación, ¿eh? Como que las cosas hoy en día a veces están como descoloridas, como demasiado cogidas por el Estado y luego te las devuelven ya Masticado. como enseguida que sale algo, se come, se tritura y se devuelve, ¿no? Y en aquella época, pues, como no había nada. Era la toma de la Bastilla. Exacto. Sí, porque no había nada, ante la ausencia de todo, pues tú te encuentras a una tipa de 2 metros vestida de un miriñaque y la otra al lado, con una gafa de sol de noche, y ahí tú dices, Y ¿y sincero. estas quién son? Total. Pero sobre todo yo, que compartí con Erika y contigo, fue una época de creatividad, o sea, la mente, el cerebro, súper dinámico, súper las ideas, también el humor. Ujú. Es importantísimo, Sí, porque sí, lo el es. humor hay una transgresión en el humor. Y entonces cosas que eran muy dramáticas, nosotros le dábamos la vuelta, como vamos a pasar a los niños por el gas para irnos de marcha esta noche. Y Erika asfixiada con un ataque Erika de asfixiada asma con la Barbie, en la ya cama de Irene, dándole a Irene la Barbie de la niña para que se durmiera. Y poniendo y dándole el mentorín, Y ¿sabes? ya O sea, está. era, dijéramos que, hombre, yo ahora, oyéndonos hablar a ustedes, ha sido importante la lucha, sobre todo porque en el mundo en que vivimos, todo lo quieren meter como en un saquito, y que pertenece a esto, o a esto, o a esto. Pero en el fondo, en esa época estábamos todos, porque es lo que dices tú, teníamos amigos, teníamos hijos, teníamos amigas heterosexuales que también tenían el SIDA. Y que tuvieron hijos que tuvieron SIDA. Hijos, que también era un tabú, porque si tú tenías el SIDA era o que le habías puesto los cuernos a tu marido, o que tu marido te había puesto los cuernos. Sabes que en todo siempre había ese tabú, porque claro, al estar vinculado a algo sexual, pues siempre era como más tabú, ¿no? Pero la verdad que para mí, Erika, fue como un momento del arte lo que pasó con Erika, que el arte le dio una transformación hasta espiritual. Sí. Porque en el momento en que el SIDA ya se la llevó, pues ya había habido como una oportunidad de desarrollo personal. Sí, y ella incluso se había desarrollado el arte dentro del teatro de una manera ya más profesional, Sí, como que le sirvió todo esto. sí, sí, Pero te digo, yo no he conocido nunca una persona de mi entorno que diga abiertamente tengo SIDA. sí, sí. Y ella lo decía abiertamente. Abiertamente, sin problema. Pero además que ella era muy dramática. Sí, Entonces sí. tenía una pelea, le rompía un vaso a uno en la cabeza en un bar con nosotras por la noche. Salga del bar. No, y con los chorreras de sangre éramos, ay Dios, la pobre, y era cuidado, el SIDA, gritando. Imagínate. Entonces creo que el humor En los años del tabú. un poco también, ¿no? De eso. No, y también nosotras, menuda paciencia, nosotras también, porque eso no es normal. Exacto. Yo que lo veo ahora como señora mayor que soy. Digo, pero ¿cómo podía yo aguantar eso? Ahí hemos seleccionado en este folleto, que por cierto, no se lo he agradecido todavía, pero a Joel, que ha sido la persona un poco que ha estado en la tramoya de toda esta actividad, y se lo quiero agradecer personalmente. Hemos seleccionado precisamente una cosa que sí me gustaría que comentáramos, que es lo de la semblanza de Erika, ¿no? Que fue precisamente, salió en un número especial que dedicamos a Paco Vidarte, Sí, de la revista. de la revista La Página. Dedicamos en su momento un monográfico que se llamaba Teoría Marica,
que era un homenaje a Paco, y porque Paco había tenido bastantes contactos también aquí en Tenerife, etcétera. Y también estaba en la Radical Gay. Y también estaba en la Radical Gay. Por cierto, que también hemos tenido aquí en el TEA a Gracia Trujillo, que estaba en la LSD, o sea que hemos tenido algunas personas históricas sin querer. El TEA también ha sido un espacio un poco de reencuentro con la caleborroca sexodisidente, ¿no? Total. Pero sí sería interesante, si no les importa, pues un poco para recuperar, porque el texto cuando se lo comenté, bueno, Irene nos dejó algunas fotos, que son las que están aquí, y la semblanza la escribió Fara. Y es una semblanza terrible, ¿no? Porque una semblanza es un cuento realmente, es una narración, pero una narración gótica, muy al estilo de la Shirley esta, ¿no? ¿Cómo vivió Erika esos momentos? Es decir, ¿cómo fue todo el proceso de su enfermedad y sobre todo de la relación con la familia? Porque la madre era personaje. La narración que yo hice es lo que yo veía desde fuera, que yo la podía acompañar hasta cierto punto, pero como ella lo viviría, pues de una manera terrible, porque es una soledad impresionante. Ella había sido hija natural, porque la madre era muy joven y tal, y tuvo esa niña y se vino para Tenerife porque ella no era ni de aquí, era de La Palma o de una isla así. Y luego se casó y tuvo otro marido, entonces tuvo otros 2 hijos más. Entonces había siempre como esa separación. Luego ya cuando Erika decía que tenía SIDA, la metieron abajo en un sótano, no se le fuera a contagiar porque no sabían nada. Se le podía contagiar a la niña, se le podía contagiar al niño. Pero la madre te contaba eso alegre, fumándose un puro así en la cocina. Que te resultaba como un poco esa dureza, ¿no? Tan extraña. De personas que sobreviven a lo que sea, de la manera que pueden. Porque yo tampoco hago juicios de nadie, de la vida de nadie. Pues Erika a su manera era feliz, tuvo su vida, no era una persona que yo considere desgraciada. Lo que sí le veía como que, quizás porque mi experiencia con mi familia fue diferente, entonces yo eso lo veía como extraño. En mi casa a mí nunca me rechazaron por nada. Podían ir mis amigas a mi casa, con mi madre, con mi padre, con mis hermanos. Y en la casa de ella era como que cuando venía el padre, no, esas cosas antiguas de Franco. Y de esto iba un poco la semblanza. Porque a mí me resulta curioso aquel sótano húmedo donde estaba condenada y después tú la veías por la calle con un miriñaque así con 2 metros de alto y tú decías, no, esto es imposible. Esa dualidad de la vida de las personas, que también cuando tú ves una persona por la calle, pues tú no conoces las circunstancias de la vida de la gente. ¿Y cómo fue la despedida? ¿Se acuerdan? Yo me estaba intentando acordar ahora, porque yo creo que mi hija Danae nació en el 88, y yo no sé si Erika murió en el 89. Sí, por ahí, 88, sí, final. Acababa de nacer mi hija más pequeña. Sí. Yo creo que fue muy rápido. Yo también lo creo. Fue muy rápido. Sí. O sea, yo creo que cuando ingresó ya en el hospital, ya en poco tiempo, o sea, no tuvo un tratamiento. Es que en aquella época no había ningún tipo de tratamiento. Había empezado el primer tratamiento y ella dijo que ella eso no se lo quería tomar, porque ella me lo preguntó, que qué hacía. Y yo le dije, pero ¿tú qué quieres hacer? ¿Tomártelo? ¿No te lo quieres tomar? El tratamiento este tiene esto, pero sobrevive. Y ella no quiso. No se lo tomó. Eso era el famoso acetate. Sí. El acetate. Que me acuerdo con un colega mío le dijeron, si tomas acetate vas a vivir 6 meses más, pero te vas a quedar ciego. Y si no, pues te mueres. Es que en realidad era un medicamento para un cáncer, para la leucemia, que se descubrió por casualidad, que hacía ahí una cosa en la célula, que a ellos les venía bien. Sí, porque era la primera cosa que ellos descubrieron. Y era súper tóxico, además tenía muchísimos efectos muchas secundarios. contraindicaciones. Quiero decir que también hay que pensar que es una enfermedad que en aquella época los tratamientos eran muy duros. Sí.
y sostener en aquella época también un tratamiento a largo plazo así, era duro. Ahora No, además quizás- ese tratamiento llegaba a un punto en que ya no te hacía efecto y entonces ya... Adiós, muy buena. Exacto. Y ella dijo, pues ¿para qué? También porque ella no era una persona constante, tú sabes que era una persona desordenada, a lo mejor desaparecía una semana y había estado en Lanzarote, y después venía cuando que estuve de gira, o estuve en Barcelona y todo el día estaba así, entonces una persona así es complicado. Hombre, pero también una cosa súper valorable era que de alguna manera, viendo su vida, al ser travesti, estaba un poco abocado a una vida determinada, ¿sabes? Porque era difícil, no es como ahora que puedes trabajar, puedes ser un intelectual, puedes ser, no, sino era una especie de, estás condenado a una forma de vivir. Y yo lo que le valoro mucho que el arte hizo que ella dejara pues toda la droga dura, el alcohol, no, el alcohol pues bueno, pero tampoco una borracha a rato. A rato. No, pero que no, pero sin Borracho embargo, intermitente. pudo dejar la heroína, Sí. que era de lo más fuerte también que había en su vida, ¿no? Y fue también por el arte, y no solo por el arte, porque el arte digamos que es una cosa que está ahí, sino por nosotros. Sí, porque existía la posibilidad Porque de éramos estar... una familia. Sí, de estar en una comunidad, que es algo que ella nunca tuvo. Exacto, y de alguna manera uno piensa que son vidas no normales, pero a todo el mundo le gusta que le digan, muchacha, siéntate ahí, comete un plato de potaje y cállate la boca ya, ¿no? A todo ser humano. Sí, que son cosas cotidianas. Son cosas cotidianas y esa cotidianidad hace que tu vida de alguna manera se normalice y puedas confiar. Y que también tú le dices, cállate ya. Sí, porque a veces los amigos son los únicos que te dicen las cosas de verdad, ¿no? No te están adorando como la píldora, sino te dicen las cosas de verdad. Y bueno, fue una época, y es verdad, una cosa importante que dijiste, en esa época la transexualidad básicamente no existía porque los cirujanos y eso. Bueno, yo conocí a la única operada de Canarias, que era la Greta, una chica de la isleta, que decía un travesti operado, ni siquiera decían es una transexual. No, esa palabra no formaba parte de nuestra... para nada, ni existía. Igual que cuando me entrevistaron hace poco y me preguntaron no sé qué de no binario, digo, no, perdona, tampoco existía no ser no binario. ¿Eras Reagan o era Thatcher? No hay más. Quizás en nuestro ambiente así de los 80, que ya empezaba como la movida y tal, bueno, no tenía nombre, pero había gente que se acostaba con hombres, con mujeres. Sí. O sea, quiero decir, no estábamos negados a la sexualidad, por así decirlo, por lo menos a experimentarla. Pero eso también es por lo que decía Pepe, porque salíamos de una represión de la dictadura tan terrible que estábamos dispuestos a experimentarlo todo. Sobre todo porque éramos mucho más jóvenes, teníamos menos miedo que a lo mejor personas que ya tuvieran otro tipo de vida, fueran más adultas, quiero decir. Claro. Y lo de los condones, pues era evidente, lo que dijiste tú, es que no existía. No, o sea, nunca yo fui habíamos madre visto con eso. 16 años. Y como yo, montones Sí, de nuestra época. sí. Concha, Iri, con 15, con 16, pero que tú no podías ir a una farmacia a decirle, denme un condón, Claro. porque es que no sabías ni lo que era. Ni tampoco te lo daban. Ni tampoco te lo daban. Entonces, claro, imagínate, estamos hablando del 79 que nació mi hija, con 16 años la tuve, a luego, incluso 10 años después, yo creo que ya empezó un poquito más de haber más eso, pero no era una cosa, por eso el tema de los condones es súper importante. Sí. Súper importante. Una cosa que no te hace daño, que no te la tomas, que no es una cosa química. Y te puede evitar muchos problemas, incluso el de tener un hijo si no lo quieres tener. Sí, incluso también muchas más enfermedades de Muchas. transmisión sexual, Sí, sí, que no sí. solo el SIDA. Sí, porque nos creemos a lo mejor que el sífilis, la sífilis y todas esas enfermedades han desaparecido y no han desaparecido. No. Bueno, pues como tenemos que irnos porque eso, no, más que nada por respeto a las trabajadoras y los trabajadores del Que centro. se quieren acostar. Pero sí decirles una cosa,
quizás ha faltado, y lo siento, es culpa mía, quizás ha faltado la posibilidad del diálogo, ¿de acuerdo? Pero también es importante de que de vez en cuando nos callemos la boca y dejemos hablar. Que a veces, porque a veces la gente viene con sus ignorancias y dice, pues eso no interesa. Sobre todo cuando es un archivo tan urgente, cuando es un archivo tan urgente. Y sobre Entonces todo, yo les propongo a las personas que están aquí que, pues como hemos tenido esta representación que para mí es muy emocionante y muy importante porque aquí se han dicho cosas de las que no hay registro ninguno y afortunadamente va a quedar registrado en este archivo fantasmático que es el archivo del TEA. Pero por otro lado también íbamos a proponer el encuentro precisamente con las personas que estaban en el dispensario de San Sebastián y que nos hablen de esos momentos. Y les voy a pedir además lo mismo que les pedí a ellos. Lo siento, yo les digo que asumo toda la responsabilidad. Me interesa que hables hasta de lo más mínimo, o sea, todo eso, porque necesitamos esos datos para poder... La gente que trabaja con archivos sabe que esto es muy importante. Entonces vamos a proponer una tercera sesión y es ya sin que hable esta gente ni que hablen las personas del dispensario, pues abrirlo al diálogo. Pero primero vamos a escuchar, vamos a intentar escuchar el archivo por si acaso. ¿Vale? Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.